La idea de la empatía es saber que la otra persona tiene una mirada distinta a la mía. Es muy difícil que dos personas tengamos la misma mirada. Entonces, si quieren, pongámoslo así, como la mirada de esta persona es aquí. Tiene una visión, una forma de ver. Y en cambio, la otra persona desde su montaña va a ver distinto, va a ver diferente, porque su visión es distinta, entonces tiene una mirada distinta y puede entonces ver cosas que no ve la otra persona. Tal vez algunas cosas son similares, pero otras son distintas. Entonces, cada uno tiene su propia mirada. Entonces, si yo estoy aquí sentado en la mesa de una sala de grados de ciencias humanas, mm, y alguien está sentado desde afuera, está fuera de la sala y ve por la ventana, cada uno tiene una mirada distinta. ¿Qué es la empatía? Ustedes seguramente han oído que la empatía es ponerse los zapatos del otro, en los zapatos del otro. Implica, estas montañitas son todos los elementos históricos de tu vida que tuviste que ir subiendo y creando y viviendo, sufriendo, no sé, todo eso, que te permiten ser lo que eres tú ahora. Entonces, cuando tú subes la montaña, quiere decir, pongamos algunos ejemplos, que tú eres mujer, por ejemplo, ¿no? En cambio, la otra persona desde su montañita no sabe lo que es ser mujer, porque en su montañita, él construyó su montaña en base a que es hombre, que es arquitecta. Acá puede ser, no sé, un vendedor. Ella es, digamos que es cristiana. Acá el caballero es ateo. Ella es, ya, no sé, tiene 50 años. Esta persona tiene 25. Ella es soltera. Él es divorciado. Y así, vamos a ir poniendo, imagínense en todas las experiencias, hija única, él tiene 7 hermanos. Sí, pueden apreciar que la montaña está hecha de un sinnúmero de experiencias que hacen que yo llegue a esa cima y desde la cima puedo verle al otro, pero también puedo tener una mirada, una forma de ver el mundo, de ver las distintas posibilidades de interpretación, de valoración, pero porque soy mujer, arquitecta cristiana, tengo 50 años, soy soltera, hija única, etcétera, etcétera. Entonces me va configurando mi mirada, mi mirada. Empatía es ponerse los zapatos del otro. Entonces, deja los zapatitos ahí. Voy a llamarle a la chica verde. Y al chico azul le voy a llamar chico azul. Entonces, a la chica verde, si quiere ser empática con el chico azul, va a tener que bajar la montaña. Si se dan cuenta, va a tener que bajar la montaña y buscar, luego subir la montaña de acá para ponerse los zapatos del otro. Para bajar la montaña, tienes que desprenderte de todas estas graditas, de estas construcciones que han hecho lo que eres tú. No puedes ir cargando tu montaña a la otra montaña. Tienes que decir, bueno, yo soy hija única, pero él tiene 7 hermanos. Tengo que dejar de pensar que soy hija única. Y para subir esta montañita, voy a tratar de pensar cómo será eso de tener muchos hermanos. Y ya, me subí un poquito. Yo siempre he sido soltera, me ha gustado ser soltera, y él ya es divorciado. Entonces, ¿qué será eso de estar divorciado? Él tiene 25 años, yo 50. Ay, yo también tuve 25 años. Puedo entender cómo es alguien de 25 años. Él es así, 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 así. Entonces, vas subiendo la montaña de esta persona. Uy, se me movió, ya. Vas subiendo y llegas acá.
Y llegas acá y te pones en estos zapatos, pero porque ya estás aquí arriba. Y, y te has puesto la montaña del otro en ti. Y cuando te has puesto la montaña del otro, entonces tú miras desde ahí, desde esa montaña y dices, oh, desde aquí se ve diferente. Aquí yo puedo ver el valle desde otro lado, desde otro ángulo, desde otro punto de vista, porque ya no lo veo como alguien de 50 años, lo veo como alguien de 25 años. Y entonces es distinto, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo la idea de empatía? Sí, pero ¿Sí? es difícil. Obvio que es difícil. Por Es eso es que nos muy, cuesta bajar, por muy eso es que nos difícil. cuesta bajar esa montaña y subirla. Tú quieres subirla del otro sin soltar que eres cristiana y quieres que el otro sea cristiano y que piense como ti. O quieres imponerle al otro tu montaña. ¿Sí se dan cuenta porque es difícil? Y no está mal. Y no está mal. Pero no digas Es, que eres empática cuando en realidad no quieres ser empática. Si no quieres soltar tu montaña, entonces mira todo desde tu montaña. Pero no ser consciente de que en realidad no quiero ser empática con esa persona porque en realidad ni me interesa, es mucho más honesto, ¿sí o no? Es muy difícil y estoy de acuerdo porque implica conocer al otro. Más que conocer al otro, esperen, tendría que poner aquí un cero ya. Implica vivir. querer conocer al otro. ¿Quieres conocer al otro? Oh, qué pereza. Pues no, entonces ya no eres empático con tus estudiantes. ¿Por qué? Porque tienes que dejar todos esos elementos y comenzar a ponerte los de niño, que es muy difícil. O de un joven o de un adolescente. O tú que trabajas en el Ministerio de Gobierno, ponerte en el lugar de tu jefe, ¿no? Y conocerle, quiero conocerle. Y luego de querer conocerle, entonces tú puedes intentar conocerle y vas a comenzar a tratar de dejar tu montaña y abrir tu mente y tu corazón. O sea, ahí puedo acotar algo tal vez, A ver, desde mi punto de ahorita que dice lo del ministerio, porque realmente uno, o sea, los profesores mucho más, creo que tienen que usar el tema de la empatía. Mis compañeros que ya están trabajando, que trabajan en eso con los jóvenes, con los chicos, ¿no? Pero igual, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que tener un tema de empatía también amplio porque a las personas, a las personas que van al ministerio a buscar sus trámites y demás, no todos vienen de la misma realidad. Entonces, si es que en la mañana hablé con un prefecto, en la tarde viene el jefe barrial que tiene una diferente concepción de las cosas. Entonces, sí es como que complicado a veces cambiar el chip de la empatía, o sea, tratar de empatizar con todos es pesado, creo yo. completamente de acuerdo, porque te toca, en este 3 le voy a poner muy bien tu intervención, toca como cambiar el chip y hay que escucharles, porque ¿cómo puedes conocer a alguien? ¿O cómo puedes abrir tu mente si no les escuchas? Imagínate, llega el prefecto y mientras está él hablando y reclamándote, no sé, o pidiéndote algo y tú estás pensando otra cosa, así como, sí, sí, llena este formulario. Ok, ok, es como, después viene como tú dijiste, el dirigente barrial y le dices, sí, llena este formulario mejor. En realidad es un poquito feo, ¿sí o no? Es como, eh, tal vez no es tu puesto, no deberías trabajar ahí, tal vez. Porque sí necesitamos que la gente, si quieres trabajar en un puesto así, debes escuchar, estar dispuesto a escucharle. Escucharle es una escucha activa, ¿no? Una escucha de... Eh, Así, cuando tú le escuchas, vas a saber que tiene estos problemas, estas necesidades, estas situaciones. Dices, pero para eso no es un problema para mí. Sí, 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 para ti no es un problema porque eres hija única, pero para él sí es un problema porque tiene muchos hermanos y por lo tanto sus necesidades son distintas. O este barrio
tú vives en un barrio con ciertas características y la otra persona vive en un barrio con otras características. Entonces, escúchale, hazle las preguntas. Voy a poner aquí también, hacer muchas preguntas, hacer preguntas importantes, interesantes, no sé cómo llamar, preguntas, voy a poner ya, importantes, interesantes, inteligentes, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Vero? Bueno, yo voy a hacer un desequilibrio eh, cognitivo. Así se dice en educación, ¿verdad? Em, Dice ponerse en los zapatos del otro. Digamos, calzamos 38 y me voy a caminar con los zapatos de uno que haya 35. ¿Podré? Segundo, es cierto que nos debemos poner en los zapatos del otro. Pongo el siguiente ejemplo. Quiero ser empático con alguien que perdió a sus padres. Acaban de fallecer. Me voy al funeral y vamos siempre con, nos sentimos mucho. O lo acompañamos en su dolor. ¿Será que me he puesto en los zapatos del otro? ¿Podré caminar con esa talla 35 a pesar de yo calzar 38? Digo, ¿no? Yo más bien a ese de ponerme en los zapatos del otro le pondría más bien, no ponerme en los zapatos del otro, sino acompañarle a caminar al otro. Entender un poco sus sentimientos porque no voy a sentir lo que esa persona está sintiendo. Tratar de comprender las emociones, los pensamientos, las ideas de la otra persona, porque no voy a entender cómo está entendiendo esa persona. Claro. No sé si Daniel se acuerda de mi clase de Wittgenstein hace muchísimos años. Wittgenstein decía en la clase de Oxford, allá en Cambridge, decía, me duele el dedo chiquito del pie izquierdo. ¿Puedes comprender mi dolor? Y dice, capaz a ti nunca te ha dolido el dedo chiquito del pie izquierdo. Tal vez lo que te ha dolido es el pulgar de la mano derecha. Y dices, debe ser el dolor del dedo chiquito del pie izquierdo, capaz muy parecido al dolor que yo tuve de mi pulgar derecho. Pero es el dolor que yo siento, el mismo que tú sentías y que ahora crees que estoy sintiendo yo, se pregunta él. Y sería, en ese sentido, tú fuiste muy del primer Wittgenstein, ¿no es cierto? Es como ese Wittgenstein que está dando las clases en Cambridge. Es imposible. Por más que tú quieras sentir el dolor del otro, no lo vas a sentir. Como tú dices, voy al velorio y le digo, lo siento mucho, te comprendo, pero tú no has perdido a tu madre, o a tu hijo, o a tu esposo, no sé. Y entonces, pero haces un esfuerzo por... Entonces, la empatía es una utopía. Fíjense que la empatía es una utopía. Pero es necesario intentarlo. Hay que hacer el esfuerzo, como tú dices. Claro, yo como es bien Hacemos ahí esfuerzo. acompañar, ayudarle a desarrollar a esa persona. Eso es otra cosa. Ya. Se Eso, sumaría la empatía. ya, sí, pero ya es como tú estás ya dando un pasito adelante, ¿no? Pero tú no puedes acompañar a alguien si no haces el esfuerzo de bajarte de tu montaña y subir a la de él. Esa es otra cosa, estábamos hablando de los zapatos. Otra cosa es bajarme del pedestal en donde yo estoy para poder acompañar a la otra persona. Entonces, se dice así, ponerse en los zapatos del otro, pero es lo que es la montaña. Eso de ponerse en los zapatos del otro es dejar mis zapatos aquí en la montaña, no ir con mis zapatos puestos, de hija única, zapatos de soltera, de 50 años, de cristiana, de arquitecta, de mujer, de mis experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bajarme, es decir, no voy a ir puesta a mis zapatos. Y cuando subo acá y subo acá, es como que llego a los zapatos de esta persona. Entonces tú dices, sí, yo tengo talla 38, sí, deja esa talla y ahora vas a usar la 35, sí, esa es tu talla ahora, ¿no? ¿Es imposible? Es imposible. ¿La empatía es algo utópico? Yo creo que sí. Pero porque es utópico, lo voy a dejar de hacer. No, todos sabemos que es una utopía la paz mundial, pero no vamos a dejar de luchar por la paz porque es una utopía. Yo sé que es una utopía querer la armonía y la vivencia en armonía en Quito, pero
porque es una utopía, ¿voy a dejar? No, voy a seguir luchando para acercarme a esas utopías. Y la utopía no se tiene que ver como algo, como no se puede hacer, dejar de hacer el esfuerzo, no, hay que hacer el esfuerzo. A sabiendas que no voy a sentir lo que el otro siente, en el fondo, pero el esfuerzo de ponerse en lugar de tu estudiante, de tu cliente, de tu jefe, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu novio, de tu novia. Claro, eso es muy importante en lo que es el desarrollo humano mismo. Empatar con otra persona prácticamente es conocer un poco qué compatible también soy con esta persona y esforzarme por llegar a esa persona, al estudiante, a la persona que estoy acompañando. No digo que no me vaya a malinterpretar, sino que digo que es más bien esa cuestión de tomar conciencia que sí, o sea, existe la empatía y mucho hablamos de la empatía, es que el profesor debe ser empático, ¿no? Y si no es empático, ya le están poniendo un informe, le están llamando la atención, le están diciendo, ¿por qué no crea empatía? No dirige el curso, no maneja el curso, pero estamos utilizando tanto la palabra empatía y justamente no hacemos esta reflexión que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, que es un gran esfuerzo que a veces sí se logra, porque no es que no se logra, porque sí se logra empatar con la otra persona, pero no vivir la realidad de la otra persona. A eso me refería. Sí, sí, sí. Lo que yo quiero decir es difícil. Y por lo tanto tengo que decidir con quién quiero hacerlo. No es con cualquiera. Si mi vida me da felicidad ser docente, entonces voy a hacer el esfuerzo con mis estudiantes. Sí. Si no haces ese esfuerzo con tus estudiantes y ves que no es necesario hacer tanto esfuerzo, capaz es otra profesión la que debes elegir. Ahora estábamos con mi mamá, yo llegué a la casa de mi mamá a saludarle porque no voy a poder ir el domingo, porque voy a ponerme, sábado y domingo solo voy a estar estudiando para mi complexivo. Entonces, le fui a visitar ahora, le fui a dejar un chocolate, a darle un abrazo y estaba muy mal, lloró, estaba mal porque mi cuñado tiene un cáncer nivel 4 en el cerebro, es muy triste. Y bueno, la cosa es que me fui a saludarle porque yo sabía que el Día de la Madre no voy a poder estar ahí. Y se puso así, bueno, y un rato me dijo, necesito comprarle cosas para tu papá, ¿cuándo puedes venir? Y digo, vamos ahora, ¿no? Entonces, obviamente es mi mamá, ¿no es cierto? Le escuché, le di un abrazo, me pidió algo, le acompañé, fuimos, ¿no es cierto? Ella podía ir luego con otro de mis hermanos, pero era una situación más de cercanía, ¿no es cierto? Es como, pero ¿por qué lo hago? Porque es mi mamá. Y yo la quiero, le amo. Lo mismo con mis estudiantes. Cuando a un estudiante mío le veo preocupado, que llora o que no entiende algo, trato de ponerme en el lugar del otro y tratar de ver cómo le explico, cómo me invento alguna manera para recrear, para jugar, para lo que sea y ponerme en el lugar del otro, porque soy profesor. Si yo no quiero hacer eso, no seas profesor. Si no vas a hacer eso con tu compañero, con tu novio, con tu esposo, con lo que sea, entonces mejor vive solo o sola. Si no quieres ser empático con tu compañero, imagínense, es como, no le voy a entender cuando me reclame algo y no le quiero escuchar. Digo, no, contigo no se puede. Y te vas a otro cuarto. Entonces mi reflexión es, ¿quieres esa vida para ti? ¿Quieres esa vida para ti? Entonces la empatía no es fácil. Por eso, como no es fácil, uno tiene que decidir con quién quiere ser empático. Si ustedes quieren ser empáticos con la gente con sus clientes, con sus jefes, pues están en el lugar correcto. Si van a hacer ese esfuerzo con sus estudiantes, están en el lugar correcto. Si no lo quieren hacer, tal vez es otro lugar en donde tienen, si no les motiva hacerlo y dicen allá ellos, allá ellas, ya sabrán cómo salen, pues está bien, porque los seres humanos tenemos que buscar el lugar donde nos sintamos motivados a dar todo por el todo. El amor y la empatía están cerquita, cerquita, cerquita. Kerly. O sea, quería preguntar, pero si es que hacemos eso de decir, bueno, ¿con quién, no es cierto? Decidimos ser empáticos, no sé, y ahí no podríamos como,
no sé, caer un poco en el egoísmo o algo así. Porque, por ejemplo, yo, digamos una persona de una clase social alta, ¿ya? Entonces que ha tenido, no sé, sus padres le dieron, me invento ya, auto para ir a la universidad, le pagaron una universidad privada, le pagaron una maestría, entonces todo eso, ya, tiene una formación académica que le han dado sus padres. Y por ejemplo, alguien que no tuvo eso, digamos, no tuvo esta posibilidad, digamos, ¿no es cierto? Porque una maestría es muy costoso y ya. Y por ejemplo, digamos que sus padres no tienen, entonces digamos que no puede acceder a eso. Entonces, si yo no me pongo, digamos, que soy la persona de clase alta y no me pongo en el zapato de esa persona porque digo, ah, pero yo ni le conozco, así que no importa, o sea, no estoy como que viendo solo desde mi lugar y no estoy contemplando que hay otras realidades distintas a la mía. O sea, porque también el tomar en cuenta que hay otras realidades distintas a la mía, también eso no es de empatía, o bueno, por lo menos el intento de empatía, ¿no es cierto? Porque estoy de acuerdo en que es como una utopía, pero no por eso vamos a dejar de intentar ser empáticos, ¿no? Eso, entonces, no sé. Si te mueve. A mí lo que me preocupa es que alguien diga, te amo, y tú le dices, ¿le conoces? No, no, pero le amo. A ver, no, es como, No, pues claro, no, esos ya son como extremos, no sé, romantizar muchas cosas de ganas. imagínense, Lazo, yo me preocupo por ustedes, pueblo ecuatoriano, daré mi vida, no voy a cobrar un centavo los meses. ¿En serio? ¿En serio se preocupa por nosotros? ¿En serio, No, en serio es empático con el pueblo ecuatoriano? A ahí mí- sí viene. Ya le caché, profe. y yo no le Ahí sí. conozco, no le conozco, pero una alumna mía es la hija del asesor que pasa todo el tiempo al lado de él y la asesora en muchos temas del gobierno. Y ella me dijo el otro día que le parece un ser despreciable, dijo Lazo. Y yo me quedé como, ¡oh! Yo ni casi ni le pregunté, solo dije, ay, qué chévere que tu papá, sí, pero es un ser despreciable. Mi papá ya no, ya está hasta acá y es un hombre. Y yo, qué fuerte. Para que alguien diga una frase así, yo no creo que hay una empatía entre ellos. Y eso que es el asesor, es decir, el que está al lado de asesorándole. Entonces tú dices, y si es alguien así, ¿por qué entró a la política? Tal vez en el banco Por estaba muy dinero, bien, no sé. por dinero, por poder. Hay gente Claro, que no, profe. no le importa por No, llegar yo a no sé, tener poder. yo no le conozco, pero cuando mi alumna me dijo eso me movió mucho. Yo pecaría de decirles que es de una u otra manera, no le conozco, pero el hecho de que alguien muy íntimo haga una referencia a otra persona así me da mucho que pensar. Por eso yo les digo, la empatía es, no es una situación em, sencilla ni fácil. Yo no tengo ningún problema con ser egoísta, Kerly. No tengo ningún problema. A mí me preocupan las personas que no son egoístas. Esas personas me preocupan porque el egoísmo me parece que es el camino correcto. No puedo pensar de otra manera. Eh, mm, Ahí sí argumento su opinión acá. Imaginen ustedes que yo, no sé, pues yo, ustedes saben que un porcentaje altísimo de enfermeras son enfermeras, que son enfermeras y enfermeros, cuando se han hecho las investigaciones, son hijos e hijas de alcohólicos o de dependientes de alguna droga y esas cosas. ¿Sabían? No, yo soy auxiliar de enfermería, pero no. Yo he No, escuchado no, nada no tienes más, una familia de pero dependencia. o sea, he escuchado que lo hacen un tema para compensar. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero la mayoría cuando se hizo la investigación, la mayoría de enfermeros y enfermeras venían de hogares disfuncionales y muchos de alcoholismo. Y esos hogares disfuncionales hacían que exista en esa persona un deseo de estar frente y acompañar y tú te preguntas, ¿no es cierto? El por qué llegas a un lugar no es importante. El por qué llegas a una fiesta no es importante, pero por qué te quedas sí es importante. Entonces, ¿cuántos de estas personas realmente están siendo enfermeras de verdad? ¿Y cuántas solamente están usando la profesión
para llenar un vacío que creció desde muy niños y que ahora necesitan llenarlo. ¿Cuántos profesores son profesores de verdad? ¿Y cuántos profesores están llenando vacíos de traumas que tuvieron en su niñez o en su familia? ¿Cuántos médicos lo mismo? Etcétera, etcétera. Entonces, si yo no soy egoísta, yo no me conozco, yo no lucho por mis intereses, no entiendo mis deseos, no cuido mi cuerpo, no proceso mis relaciones, ¿qué entrego a los demás? Acuérdense en lo que dice la Biblia. Nadie da lo que no tiene. Por los frutos conoces el árbol. Profe, Una persona que no es ahí- egoísta, ¿qué entrega? Pero Una es que persona que esta no se ama, ¿cómo ama a los demás? para completar. A ver, pero es que esta parte de o sea, la palabra egoísta tiene un significado muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo dice Sí, Nietzsche? ¿Qué dice Nietzsche? o sea, ¿Qué dice Nietzsche? yo, Si yo ves a hice un que, pobre en la calle, ¿qué hace Nietzsche? Ya ustedes saben, Friedrich Nietzsche, este alemán, un filósofazo, un maestro de maestros, un iluminado, si quieren verlo así. Ustedes pueden leer cualquier libro de él y van a quedar enamorados de Nietzsche. Es decir, escribe hermoso. Es uno de los mejores escritores en alemán del mundo. ¿Qué dice Nietzsche? Estás caminando por la calle y ves a un pobre. ¿Saben lo que dice Nietzsche? Si le amas, pateale. ¿Por qué dice eso Nietzsche? o sea, ahí viene lo que nosotros aquí decimos, ¿no? O sea, hay que enseñarle a pescar y no darle pescando. Exactamente. Dice, Por eso, pateale. sí, Pateale. ¿Por qué? Porque si le das un dinero, se va a quedar ahí sentado en la calle. Pero si le pateas, aunque sea por las iras, se va a parar y va a estar a tu mismo nivel. Te va a ver a los ojos, frente a frente. Va a hacer que se pare, que salga de donde está, que deje esa situación en la que está. pero, Fíjense, eso es amor. pero no es egoísmo, porque de todas formas está haciendo algo por los demás. Porque él está Exacto. parado. Porque Aunque le dé el patazo, pero le está haciendo algo, está haciendo fraterno, no hay egoísmo ahí. es que la verdadera fraternidad Es el sale del amor, o egoísmo, no sea, sale de otra parte. ¿Cómo es que ama no, el que no se ama el a sí amor es mismo? el amor, pues. El amor a ti mismo es el egoísmo, ¿sí o no? Es un amor a ti mismo. Te amas a ti mismo, te amas a ti misma. Si no te amas a ti misma, si no te cuidas a ti mismo, ¿cómo puedes ayudar a los demás? Como en los aviones. En caso de decompresión de la cabina, caerán unas mascarillas. Por favor, si está acompañado con niños o personas con dificultad, primero póngase la mascarilla usted y luego ayude a la persona que está con usted. Imagínate que estás con un niño y tú dices, no, mi hija, y le tratas de poner la mascarilla, te desmayas. Y tu hija de 7 años tiene que tratar de ayudarte a ti. ¿La ayudaste a tu hija? No creo. No, no, claro, eso sí está, o sea, está correcto porque la cuestión es que, claro, no podemos dar lo que no tenemos. Y por supuesto, por dos personas lastimadas es como las dos ahí hiriéndose. Obviamente, para poder dar algo necesitamos primero nosotros haber sido sanos de lo que sea, ¿no? Si vamos a poder amar a los demás, debemos primero amarnos a nosotros, ¿no? Obviamente. Sí, pero, o sea, yo iba al punto que, y bueno, estoy de acuerdo también en esa parte de que, claro, ¿cómo podemos decir que sentimos amor por los demás, digamos, o empatía? Porque hago obras de caridad, pero con los de mi propia casa, por ejemplo, no hago. Entonces ahí sí estoy como en el ejemplo que usted nos dio de Lazo, siendo la asesora, creo que era. Entonces, no es empático. ¿Cómo puede decir que es empático con todo un pueblo, no? Ahí sí estoy 100% de acuerdo, porque en lo pequeño primero, para que luego eso se refleje, ¿no? En lo grande. Eso. No digo que no haya egoísmos malos, hay egoísmos malos, de todo extremo es malo. Imagínense que yo esté caminando con un espejo por la calle. Qué hombre más bello del mundo, hermoso, qué lindo, que esto, que lo otro. No, es decir, obviamente yo puedo encerrarme en mí mismo y caer en un falso egoísmo, en un egoísmo dañino, en un egoísmo extremo, y obviamente sería malo. Pero también los buenos pueden ser malos con el extremo. Cuando una persona es buena en extremo, también es malo. No ayuda a nadie eso, ¿no es cierto? Todos los extremos siempre son malos, pero el egoísmo, en una medida, es importantísimo, es un valor para mí. Rafael. Claro, también hay razones egoístas desde el nihilismo, por ejemplo, para querer el bien común.
porque tú puedes decir, bueno, solo me importa a mí mismo, soy bien egoísta, pero si es que la sociedad fracasa, yo también voy a fracasar. Entonces, por esa razón individualista, egoísta, voy a empezar a ayudar a la comunidad. Es un camino también correcto, ¿no? Es también correcto. Pero bueno, lo que yo quiero que sientan en toda esta explicación que hemos dado es que nosotros como profesores de filosofía y como didactas de la filosofía, tenemos que buscar los juegos, las dinámicas, las preguntas que me ayuden a desarrollar estas alternativas del pensamiento cuidadoso. Cuando estamos discutiendo y Juan piensa da una idea, da una opinión, y Carlos está en contra, y le pides a Carlos y le dices, ponte en el lugar de Juan y dime qué es valioso de lo que dijo Juan, o de lo que dijo Carlos. Decirles obligo, ponte en el lugar de, incluso en los juegos, cuando hacemos los juegos, tratamos de hacer juegos para que se pongan en el lugar de una cosa, de un objeto, de un animal, de una montaña, cómo se sentirían, y hacemos un sinnúmero de juegos para que se pongan en el lugar del otro, que usen el rol. Entonces, tenemos que estar siempre pensando en cómo lograr que desarrollar este pensamiento cuidadoso, solidario, empático. Daniel. Ya, bueno, verás, algunas cositas que se han dicho que no me quisiera quedar sin comentar. En lo personal, a mí tampoco me gusta la palabra empatía, creo que alguien lo dijo, no sé, sí, yo creo que hoy se usa y se abusa mucho de esta palabra, y yo creo que la razón que está de fondo es toda esta cuestión de la ética laica, como se ha querido llamarla también, porque es el término que se ha encontrado perfecto como para reemplazar lo que secularmente o milenariamente hemos llamado el amor por el otro o el amor al prójimo, sino que como ahora le sabe un poquito feo todo lo que tenga saborcillo a religión, entonces vamos ahora a darle con empatía. Es lo que yo pienso. Y en ese sentido me identifico más con lo que decía Verónica. Bueno, Verónica es teóloga, así es que ya nos puede explicar mucho mejor quizá, pero claro, o sea, en ese sentido, también no sé si fue Rafael que dijo de la compasión, que podrían ser, no sé si sean sinónimos, pero sí son palabras que se acercan. En todo caso, compasión tiene más sentido porque es padecer con, que también creo que va en la línea de lo que decía Berito, del caminar con el otro, no solo ponerse en un lugar hipotético. Y eso es lo que justamente nos aleja mucho de la empatía utópica, porque el amor es real. Tú mismo comentabas el otro día el caso del padre Kolbe, ¿sí? En Auschwitz, me parece que fuiste tú, no estoy seguro, pero eso es algo real, eso es algo palpable, ¿sí? Y sobre todo, y para los cristianos, bueno, yo no sé cuál sea la fe de cada uno de mis compañeros, quizá para el tema que estamos tratando no interese, pero yo que soy cristiano, por ejemplo, sí creo que el amor es real, se encarnó en una persona que murió en la cruz por nosotros. Entonces, eso no es utópico, no es utópico, ¿no? Y al punto que nuestro Señor Jesucristo dice, no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. ¿Qué manifestación más grande puede haber de amor que ese que además él predicó con el ejemplo? Y finalmente, solamente me gustaría traer aquí a colación el Principito, justamente que hablábamos, porque si tú te fijas, el Principito recorrió algunos planetas, ¿no es cierto? Entonces recorrió el planeta del rey, que si bien es cierto era racional, pero un monarca absoluto que estaba como auto mirándose todo el tiempo y queriendo ver sus súbditos y no sé qué a sus súbditos. Lo mismo el hombre de negocios, era un hombre que estaba ensimismado, ¿no? Y lo mismo el borracho, era un hombre que estaba viendo sus penas, sus dolencias, ¿sí? Pero estaban viendo solamente hacia adentro. Y ninguno de estos le satisface al principito. La misma Rosa estaba muy preocupada de su belleza. Y nada de eso le llena al principito. Al final lo que le llena al principito, o el que más le llama la atención, que creo que está en el capítulo 14, es el encuentro con el farolero, precisamente. ¿Por qué el farolero? ¿Y por qué el farolero le llama tanto la atención al Principito? O sea, porque el farolero de todos estos
que él conoció es el único que hace algo para los demás. Y yo creo que el mensaje que encierra es mi modesta lectura, puede haber miles de Principito, da para todo, pero mi modesta lectura es que Principito habla del amor a los demás y del amor más universal, que no es el amor de pareja o el amor romántico, sino el amor de amistad, que además es la forma más alta de amor según los clásicos, según el mismo Santo Tomás, etcétera, ¿no? Entonces ese salir, y por eso le llama tanto la atención el farolero, y por eso también esa importancia en el capítulo 21 del zorro, justamente, porque dice, vengo a domesticarte y a crear vínculos, ¿no? Como que le dice, no me voy a quedar aquí, pero el zorro le dice, mi cabello y pensar en ti. Y esa es la amistad, o sea, ese es el otro. Un poco eso, o sea, suelta un poco esas reflexiones. Si bien es cierto, Nietzsche puede haber dicho eso y otras cosas que han salido aquí, pero están bien distantes de la concepción cristiana, por lo menos, que es la que yo estoy defendiendo en este momento, de las cosas, ¿no? O sea, no nos olvidemos que Nietzsche además es el precursor de todo este nacionalismo que degeneró en el nazismo, ¿no? O sea, todo este romanticismo decimonónico que luego se expresó en esa voluntad total, y eso de patearle al prójimo, eso me parece horroroso a mí. Dale como se vea, me parece horroroso. Sí. Ok, gracias Daniel, gracias Daniel. Sí, definitivamente la concepción, ¿no es cierto?, del Dios que acompaña en el camino del pueblo, ¿no es cierto? Esa es la concepción de Dios. Y eso, pero eso digo, no estoy yo hablando de eso, no era el tema. Por otro lado, el buscar que el otro se ponga a tu mirada no es horroroso. No importa la manera en que lo hagan. Si ustedes lo hacen, si alguien necesita para despertar y valorarse a sí mismo y ponerse de pie, y ustedes, y él necesita no sé, una motivación, un aliciente, pues, y lo logras, pues bien. Pero si no reacciona, tienes que buscar la manera en que reaccione. ¿Será que Dios no fue empático al transformarse en un ser humano? Creo que no hay ninguna empatía más grande que el hacerse humano de Dios, es decir, nacer de niño y crecer como un ser humano. Es un hecho empático total. Te das cuenta, se baja de su montaña y se pone en un pesebre y comienza a crecer desde la montaña del ser humano, como humano. Entonces me parece que es la mayor empatía que puede existir. No creo que sea un concepto realizable para los seres humanos. Yo no, ni siquiera con mi hermana puedo yo ser 100% empática, y eso estoy completamente de acuerdo. Pero es mi hermana y voy a tratar de entenderla, pero ese tratar de entenderla implica un dejar en mí de lado todas esas construcciones que yo he hecho en mi vida, al menos las que están en juego ese momento cuando estoy hablando con esa persona. Si una persona está en la cola parada 10 minutos, no es lo mismo que una persona que esté en una cola parada 1 hora, y cuando llegue y yo le trate mal. En realidad, es una situación que a mi manera de ver es falta de empatía, no sé. Y si tú estás trabajando, acuérdense que el trabajo no es solamente el dinero, el trabajo es la realización personal. Cuando estábamos en el almacén, cuando fui con mi mamá, se llama El Coral, venía un señor recogiendo las canastillas vacías, pero las venía golpeando y venía enojadísimo, así como así, permiso, y cogía y las golpeaba y las movía así, retirando de caja en caja. Y mi mamá tenía una canastilla con algunas compras atrás de ella. La persona que hizo esas compras se había ido, creo que a traer algo, y le preguntó a mi mamá, ¿esta canastilla es suya? Y mami dijo, no. Y cogió y le metió así en las otras canastas vacías y se la estaba llevando así enojadísimo. Y tú dices, en realidad es tu trabajo. ¿Quieres hacer ese trabajo? No sé, o qué pasaría, ¿no? Yo también debería ser empático con él y decir, ¿qué pasaría en su día para que él esté reaccionando y trabajando de esa manera? Pero yo quiero ser empático. La pregunta siempre es, ¿quiero serlo?
Qué lindo que Verónica diga, yo quiero ser empática con el universo, pues qué chévere, es decir, con todo el mundo, pues chéverísimo, pero no es un proceso sencillo, no es un proceso sencillo. Acuérdense que Jesús jamás entró a un pueblo que era pagano, jamás. Él, estando a 10 kilómetros, a 5 kilómetros de pueblos paganos, jamás entró a un pueblo pagano. Lean la Biblia. Él se dirigía a los judíos. A los judíos. Entonces, bueno, ya digo, son discusiones teológicas y son bastante complejas, que no es el tema, pero fuera, digamos, del proceso que nosotros estamos identificando como un proceso de crear una aula filosófica, de investigación filosófica, nosotros tenemos que buscar la manera de crear un aula donde se active y se entrenen las personas en el pensamiento cuidadoso. Y eso implica también un entrenamiento en valores, un entrenamiento en esa generosidad hacia los demás, en que sea un hábito, ¿no es cierto? Que se construyan hábitos y que se construyan hábitos mentales también, ¿no? Y como les decía, uno puede buscar la palabra adecuada. Yo, por ejemplo, no soy muy cuidadoso en eso. A veces digo palabras que no son adecuadas. A Daniel le afectó esa frase de Nietzsche, pero Nietzsche jamás, ustedes vuelvan a leer a Nietzsche, y jamás estaría de acuerdo con un nacionalsocialismo. Jamás. Nietzsche es todo lo contrario. El problema que se le entienda mal a un filósofo no es problema del filósofo. Ni la hermana le entendió. Ya digo, la hermana de Nietzsche sí era nacionalsocialista y ella manipuló los textos de Nietzsche. No sé si ustedes saben que Nietzsche tuvo 3 fases en su vida. La primera fase de 20 años donde estudió, trabajó, era un genio, hizo música, pintó, llegó a ser profesor de 24 años, head profesor en Alemania de 24 años, nunca ha pasado eso en toda la historia de la filología alemana. Luego tenemos 20 años de mucha producción filosófica y luego tenemos 20 años en la que él estuvo básicamente inconsciente en la cama. Es decir, no podía moverse, no podía hablar, eran 20 años donde la hermana estaba al lado de él, tomando todos los apuntes de él y reescribiendo la obra de él desde una mirada completamente distinta a Nietzsche. Entonces, pero no, jamás. Es decir, si yo leo algo de Nietzsche y le interpreto mal, claro que puede ser puedo crear un Hitler, pero no es Nietzsche. Definitivamente Nietzsche, cuando está hablando del superhombre, no está pensando en un rubio de ojos azules o de un superhombre en el sentido de genes o algo así. Jamás, jamás. Verónica. Sí, a esto de la empatía, yo creo que usted tocó una parte ahorita que dice valores, ¿no? Y ahí en eso de los valores viene también ese respeto por el otro y por sí mismo. Es cierto que nadie da lo que no tiene. Si no me amo, yo no puedo amar ni voy a ser amado. Todo este pensamiento es muy cierto. Pero si solamente hablamos, como decía anteriormente, solamente mencionamos a cada rato la palabra empatía, pero no lo ponemos ni lo concienciamos, simplemente se vuelve una utopía, pero nada más. Pero a esta empatía, como decía Daniel, que le pusieron el nombre, ¿no? Como siempre, ha existido el bullying toda la vida, pero ahora se llama bullying, ¿sí? Ha existido el amor por el prójimo, ahora lo ponen empatía. Entonces es verdadero, pero se vuelve utópico cuando lo vemos desde esta forma. O sea, solamente lo manipulamos, lo manejamos, lo ponemos como lazo a nuestro manejo por querer alcanzar un fin, nada más no al servicio. Y uno de los valores es el servicio. Por eso yo decía, esta parte de egoísmo viene a ser la parte individual, viene a ser la parte de opresión y de represión. Entonces, tal vez está mal utilizado desde mi perspectiva, ¿no? Le doy un argumento desde mi perspectiva, está mal utilizada la palabra egoísta. Una cosa es, o sea, que uno tiene que partir de uno mismo, formarse uno mismo para poder guiar al otro. Un ciego no puede guiar a otro ciego, en primera instancia. Y en segundo, pues yo creo que sí es... una cosita. Sí, Jesús sí trató con los pueblos paganos. No se insertó, pero sí trató. Es más, la mujer que estuvo sentada en el pozo era prácticamente cananea y era pueblo pagano. O sea, sí tuvo relación. Hay una parte pero no entró. Sí, pero sí tuvo el contacto, porque es cierto, fue formado en un pueblo
judío, pero después él se dio cuenta que esa misión no solamente era para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Son los cristianos, los seguidores de él, que ya en la expansión del cristianismo es que descubren que el paganismo tiene que ser también evangelizado, etcétera, ¿no? Pero Jesús mismo no. Jesús, como bien dice, sí tiene un encuentro, ¿no es cierto? Pero si uno analiza la vida, es muy interesante la misión de Jesús en su vida. Pero bueno, como digo, lo que nos pide de alguna manera el texto es que tratemos de construir en nuestras aulas un espacio para la educación a la democracia. Y eso implica un pensamiento de alto nivel. Y el pensamiento de alto nivel implica al menos un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento cuidadoso para que sea un pensamiento de alto nivel. Con un pensamiento de alto nivel, con un acercamiento a un pensamiento reflexivo y sin salirnos de los parámetros científicos, nosotros estamos entrenándonos para un ciudadano democrático. Esos serían los dos elementos. Y nos falta un elemento más que es la práctica. La práctica en la educación para la democracia. Tanto para los conceptos como para el ciudadano democrático, la filosofía tiene muchas cosas que dar. Es una disciplina que permite esta formación. Para la práctica, lo que dice, lo que plantea Matthew Lehman, es que a través de la deliberación, nosotros podemos llegar a practicar la democracia en el aula, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un mecanismo en donde se pone un disparador, un motivador. Luego tenemos una elección de preguntas, de opiniones, de dudas. Y luego de elegir una, se discute con todos, se sigue todo un mecanismo de preguntas, de indagación que cada vez se va profundizando hasta llegar al nivel filosófico. Y entonces todo este entrenamiento me permite formarme como ciudadano democrático. Ahí ustedes en la lectura seguramente encontraron que hay diferentes maneras de entender la deliberación, como la aristotélica, la de Dewey, que es ensayo de la imaginación sobre actividades futuras, el diálogo que tiene lugar entre un grupo de personas que busca llegar a una conclusión o emitir un juicio, la conducta reflexiva de un grupo como una primera iniciativa que después cada miembro del grupo interioriza, es decir, nosotros estamos discutiendo un tema, tal vez no todos participan, de hecho en la participación, digamos, se focaliza en algunas personas, a veces otras personas no intervienen, otras personas están más en silencio. Pero cada una luego interioriza aquello que le permite tener nuevos fundamentos, nuevas posiciones, aunque no participe incluso. Hay un autor que lamentablemente yo no le he leído, pero luego de este artículo está ya en mi lista de lectura, que es Israel Scheffler, en donde él va a proponer como un ideal democrático algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, procedimientos razonados para revisión pública de la política. Ese sería como un elemento de un ideal democrático. Consentimiento libre de una sociedad para llegar a acuerdos. Juicios sobre política son una tarea común y no un privilegio de un grupo o una clase. Ninguna propuesta social es inmune al escrutinio público. La crítica continua e investigación responsable de cuestiones sociales. Estos serían como los elementos para un ideal democrático. Para lograr eso, entonces, plantea una educación que libere la mente, que fortalezca la capacidad crítica, que dote la mente de conocimiento, que active la capacidad de empatía
y que da sentido a sus prácticas y opciones morales. Entonces, fíjense ahí cómo nosotros podemos ir encontrando, voy a poner algunas palabras ahí, ¿no es cierto? Como liberar la mente es como, no sé, dejar el juicio, ¿no es cierto? El prejuicio, ¿no es cierto? O el juicio anticipado, estar abierto, el tener una actitud de respeto, que se fortalezca la capacidad crítica, ¿no es cierto? Que seamos capaces de usar criterios, que seamos capaces de evaluar, de contextualizar, que dote a la mente de conocimiento. Hablábamos, ¿no es cierto?, que existe un método, porque la ciencia al final lo que es un método, ¿no? Que estemos apegados a la verdad, que sea contrastable, es decir, que podamos nosotros también repetir esas contrastables. Que esas verdades que usamos puedan ser verificadas o que puedan ser puestas en duda también para otras posibilidades, que activen la capacidad de empatía. Ya hemos gastado muchísimo de nuestra clase en esta palabra. No sabía que les podía molestar, digamos, la palabra de alguna manera o el enfoque de la palabra, no me había dado cuenta que podía ser algo, no sé, no sé, como limitado. No sé, es la primera vez que me ha pasado. Siempre le he visto a la palabra más ingenuamente, ¿no? Activa la capacidad de empatía en el sentido de aceptar la diversidad y las diversidades. Da sentido a sus prácticas y opciones morales, ¿no es cierto? Valores. Y entender el tema de las normas, ¿no? Normas tanto jurídicas, tanto costumbres o hábitos en un contexto, en un lugar, y también los universales, ¿no? Como los derechos humanos, derechos de la naturaleza en el Ecuador, que son muy importantes. Entonces, esto nos permitiría pensar una educación para una democracia, y es lo que es el reto para nosotros con nuestros estudiantes: liberar la mente, fortalecer la capacidad crítica, dotar la mente de conocimiento, activar la capacidad de empatía y dar sentido a sus prácticas y opciones morales. Esa es una propuesta de este autor. Ya digo, yo no lo he leído todavía, pero después de leer este artículo quedó como una tarea pendiente para mí. Lo voy a poner de otro color. Y esa práctica se da en una comunidad de investigación a través del diálogo. Entonces, ese era un poco el resumen que yo quería dar de la lectura que ustedes tenían que haberla hecho, ¿ya? Y en YouTube, hay una comunidad de diálogo con niños, con jóvenes, y yo les quería pedir que entonces que vean la comunidad de diálogo y que vayan encontrando las diferentes, actividades que promueven la educación en democracia. Para eso vamos a usar también la lectura, ¿no? En la lectura ustedes van a ver unos cuadros. Déjenme les abro la lectura. ¿Dónde está la lectura? Creo que les voy a hablar. Ya no me acuerdo dónde le dejé. Debe estar aquí. Ya.
El texto se llama El lugar del pensamiento en la educación. En realidad son textos que escribió Matthew Lipman en diferentes etapas de su vida. No sé si cuando ustedes abrieron el texto estaba rayado o subrayado en algunas partes. Sí. Discúlpenme, discúlpenme. No me hubiera gustado mandarles. Pero ustedes pueden eliminar el subrayado, ¿no es cierto? ¿O no? O ya se quedó subrayado para siempre. Entonces, para preparar la clase, le subrayé, creo. Aquí está, Daniel. Cada capítulo, ustedes van a poder encontrar muy explicado cada uno de los elementos que hemos hablado. El pensamiento crítico, el pensamiento cuidadoso, el pensamiento creativo, ¿no? Entonces, es un capítulo para cada uno. Entonces, ahí lo pueden... Por ejemplo, aquí, mira, educación del pensamiento creativo, ¿no? Y pueden ahí revisarlo. Y van a darse cuenta que lo hace de manera muy profunda. Que es original, que es productivo, que es imaginario, que es independiente, etcétera, etcétera. Ya, entonces aquí miren, aquí está, no, este es el cuidadoso, ¿no? También subrayé el cuidadoso. Creo que ya me esperaba que iban a preguntar eso. Ah, no, este no es el texto que yo subrayé. Qué bueno. Subrayé otros, pero tengo otro en el celular que le tengo subrayado en cambio para preparar la clase. Tengo subrayado esto. Qué bueno que no haya estado subrayado. Entonces ustedes pudieron leer sin ahí sin que esté resaltado. Entonces, este era el capítulo. Y ustedes van a encontrar aquí un poco lo que yo he tratado de resumir como las ideas principales del texto. Y van luego ustedes a encontrar en cada uno de los pensamientos, cómo podemos saber o tratar de aplicar eso en el aula, ¿no? Entonces, lo mismo para el pensamiento creativo, proponer mundos posibles a través de arte, por ejemplo, de la historia. Pensamiento cuidadoso. Cuida, preserva, restaura, nutre, celebra, empatiza, aprecia, valora éticamente. Y aquí está. ¿Qué hace la comunidad de investigación? Entonces aquí está. La creación de un estado mental adecuado. Identificación con los personajes cuando realizan ciertos actos mentales. Escuchar, cuestionar, comparar, colaborar. Identificación con los personajes cuando asumen actitudes proposicionales. Identificación con otros estudiantes del grupo. Repetición de ciertos actos mentales. Y así van. Miren, ahí, cuando la profesora apunta y numera en una pizarra o pantalla las cuestiones que van planteando. Entonces, estos elementos son los que estamos buscando a través de la creación de una comunidad de investigación en nuestras aulas. Y estos son los elementos que me permiten evaluar luego mi clase. Cuando yo evalúo la clase, voy examinando hasta qué punto logramos que se desarrollen estos elementos en la comunidad de diálogo. Son 15 criterios, esos criterios. Entonces, yo les voy a pedir que usemos entonces esos criterios para hacer el análisis de una clase, del video de una clase. En el video ustedes van a encontrar la clase y entonces voy a pedirles que analicen la clase en base a estos criterios. Está en la lectura y si ustedes en la clase encuentran que se identifica o que se exploran lo que han leído para encontrar observaciones problemáticas de los personajes, aunque 15 son muchos, no sé si
buscamos el otro. Para que no sea tantas opciones y ustedes pueden elegir con menos. Tomemos otra, ¿ya? Podemos tomar cualquiera de estas listas para hacer la evaluación, pero quisiera que tomemos esta, de la página 75. De la página 75. Tomemos, estas son solamente 5 elementos que podemos evaluar. Entonces vamos a ver el video y vamos a buscar cada una de estas 5 y vamos a poner en qué momento del video, por ejemplo, a los 4 minutos con 15 segundos, y ponemos, la profesora está siendo explícita las razones implícitas, ¿no? Entonces, si ahí ustedes han descubierto que hay una razón implícita y la profesora le dice, pero ¿por qué piensas de eso? ¿O qué te lleva a pensar eso? Y logra que el estudiante en esta comunidad exprese esa razón implícita, entonces ustedes le ponen como, he encontrado hacer explícitas las razones implícitas en el minuto 4 con 15 segundos, ahí podemos encontrar y lo ponen y me explican, ¿no? Entonces, el trabajo consistiría en buscar en el video estos 5 elementos. Preguntas. O sea, profe, que en el video debemos encontrar todos estos criterios de aquí. Ajá, al menos uno de cada uno. Por ejemplo, adoptar la perspectiva de los demás, ¿no? Entonces, él nos explica que los niños son muy hábiles en los juegos de roles. Inconscientemente enseguida asumen las actitudes de aquellas personas que tienen un papel importante en sus vidas. También tienen facilidad para hacer ver que son cosas o animales u otras personas. A medida que crecen, aumenta su habilidad para ponerse en lugar de otros, y esta es una habilidad importante para implicarse en la investigación ética. Entonces, cuando en el video ustedes vean en la clase, en esta comunidad de investigación que están con jóvenes, ven que hay una adopción de la perspectiva del otro o de los demás. Entonces ustedes pueden poner en el minuto 16 o en el minuto 8, la profesora con sus estudiantes han logrado está pidiendo que adopte la perspectiva de los demás y ya, entonces ustedes descubren eso. Lo mismo para cada uno de estos. Discursos de aplicación, cuando el alumnado que hace filosofía en primaria estudian los razonamientos válidos, se le dan ejemplos de premisas particulares y universales y se le pregunta qué conclusiones se puede seguir legítimamente, ¿no? Entonces son más discursos de aplicación, más crítico, ¿no es cierto? Pero que yo puedo ver que están trabajando el tema de premisas particulares y universales, que están buscando razonamientos válidos, que están corrigiendo falacias. Usemos esta, ¿ya? Son solo 5. ¿Les parece? Y de esa manera yo puedo... ustedes van a poder un poco entrenarse mirando el video en cada uno de esos elementos que me parecen vitales y que están en la lectura. ¿Preguntas? Hasta tenemos que subir eso, profe, a la plataforma. Sí creo. ¿Ustedes hacen trabajos en grupos o siempre son trabajos individuales? Trabajas en grupo. Sí, hacen. Bien. Porque sería súper chévere si lo pudieran hacer en grupos. Sí, en grupo sería bueno. Sería muy pleno, porque ahí tendrían ustedes, ahí pudieran conversar. Pero podemos trabajar en clase, profe, la siguiente semana. Sí, Buena también idea. podemos hacerlo. También podemos hacerlo. Sí, sería bueno. Estamos con el proyecto. Estamos con la tesis. Un video y solo sacar las 5 ideas. Ya. Y tú necesitas tiempo para estudiar, Fabián, no puedes corregir tanto. Exacto. Video y sacamos los 5 elementos. Hallar los 5 elementos.
Seamos empáticos, tanto usted como nosotros. Así como se predica, ¿sí? Estamos deliberando. Claro que sí, pero Jessy dio en... ¡Sáltese la montaña! Empáticos, hay que ser empáticos. Claro. El Ok, profe necesita entonces- prepararse, nosotros necesitamos elaborar el plan de tesis. Ah, ya, ya. Ok, están en el plan, está muy bien eso. Entonces, si alguien no ha terminado de leer este capítulo 5, pues termine de leerlo. Es importante que lo lea, que lo analice bien. Y en la próxima clase lo que haríamos es, nos dividimos en grupos y analizamos el video y vamos revisando el video. No se olviden que tienen que preparar el principito. De eso no se pueden salvar. No se pueden salvar. Claro, gracias, Daniel. Si es que- Gracias, Daniel, se te agradece y se te quiere. Muchas gracias. si es que no, Hasta si es el lunes que, vives. si es que no alcanzan a leer el principito, para la próxima semana me avisan y lo hacemos para la otra semana, ¿ya? Para la última semana, el control. Si es que están muy, muy llenos de cosas. Si quieren de una vez. Sí, para la última semana. Para la última semana, ya sí tienen más tiempo, ¿les parece? Sí, ya. Le salvó la vida a Daniel. Cuando habla de control, ¿a qué se refiere, profe? Disculpe la... Tienes 20 minutos para contestar 20 preguntas de A, B, C, D, E. ¿Ah? Mejor porque no hacemos... Mejor porque no Gracias, hacemos- Dani. Se te agradece, Dani. Porque, profe, mejor porque... Oye, Fabián, has despertado el odio y la animosidad contra mí. No hay empatía con Dani, no hay No hay empatía empatía. con No hay Dani. empatía con Dani. Es más, creo que va a ser expulsado. Yo lo único que le pedí a Dani es que si las personas que se mencionó en la primera clase Gracias, Dani. hacen títeres, que les ayude para ver el análisis filosófico. Nada más, esa era la única ayuda que le pedí a Dani. Pero como ustedes no quieren hacer eso, entonces Dani no tiene, sino, ¿qué puede hacer él? Yo no le dije a Dani que haga los títeres, solo dije que sea un poco como asesor, ayuda. Tampoco tienen que ser títeres de toda la obra, si no podían elegir alguna partecita para poder nosotros entender que ya leyeron el Principito. Y cierto que Daniel habló de los planetas, ¿no es cierto? Fíjense que el único que sale del planeta es el Principito, es decir, rompe el esquema como el que sale de la caverna, ¿no? Y comienza a explorar otros planetas, pero todos se quedan en el planeta. Y cuando llega a la Tierra, se encuentra con la visión más triste de su vida. ¿Cuál es la visión más triste de su vida? ¿Se acuerdan? Cuando ve muchísimas rosas. Cuando ve las rosas. Es Y tan eso porque triste. el amor exige exclusividad. Y él dice, no puede ser. Yo estoy enamorado de mi rosa. Y ha habido tantas rosas. Y yo pensaba que era la única en el universo, porque ella le decía, soy única en el universo. Y se pone a llorar, se pone muy mal. Y de ahí aparece el zorro. Y el zorro le enseña de una manera tan hermosa que esa rosa que dejó en el planeta es única. Que es única. Que puede haber miles de rosas, pero la que estaba en su planeta es única. Por eso él quiere regresar a su planeta. Y por eso él logra entender que sí, que ella era única, porque era su rosa. Entonces él quiere regresar a su planeta. Pero se da cuenta que su cuerpo es muy pesado para regresar a su planeta. Se da cuenta que no lo va a poder hacer sin la ayuda de alguien como en este caso la serpiente. Entonces esa parte es muy linda. Pero fíjense que todos son mundos y nadie sale del mundo. El único que sale es del Principito. ¿Seremos capaces nosotros de salir de nuestro mundo para visitar otros mundos y para darnos cuenta al final de todo lo que vivimos, de que en nuestro mundo estaba el amor verdadero? Entonces, no sé, es bonito el Principito. Según la perspectiva del pensador de Marte, pues tendríamos que irnos a Marte y de ahí regresar a valorar la Tierra. Capaz, ¿no? La Tierra, tan lindo planeta, ¿no? Es un hermoso planeta. Es un hermoso planeta. No sé, lo de Marte es una cosa loca ahí que nos puso ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo es este millonario, con este me va el nombre? Elon Musk, ¿no? ¿Cómo es?
Debe ser tan coño que se nos olvidó el nombre. Por eso es millonario. Profe, no, que no que a las 8:30 íbamos a revisar, ya faltan 7 minutos. Ya hemos gastado toda la clase con la explicación, pero sí Por necesitaba, culpa de Daniel. sí necesitaba hacer eso, espero que haya quedado claro. Es importante a mi manera de ver ese artículo que teníamos que revisar. Entonces, quedamos así. Si alguien no ha terminado de leer, léalos. Pueden seguir leyendo el Principito. Hacemos la actividad en clase, la próxima clase. Corrijan su concepto, su definición. Corrijan su definición. Entonces, la definición es también importante. Entonces, puede ser que la segunda nota sería, le podemos dar 25 puntos a la definición, ¿no es cierto? Porque no estoy solo evaluando la definición, estoy evaluando su participación en la comunidad de indagación, estoy indicando que fue muy chévere la comunidad de indagación que hicimos la clase anterior, entonces estoy evaluando eso, por eso son los 25 puntos, ¿no? Y los otros 25 puntos serían esos 5 puntos que van a ser en grupos, porque son 5 puntos para cada uno, cuando analicen el video de la clase y vayan identificando en grupo cada uno de esos. Y ahí tendríamos los 50 puntos del segundo aporte. ¿Está bien? Ya. Entonces en eso quedemos. Rafael, palabras finales. Yo tenía una pregunta. ¿Es verdad sobre tu examen de Derecho? ¿Vas a graduarte de abogado o era solo una mentira? No, sí, en estos últimos 5 años he pasado estudiando Derecho aquí en la Católica. Ajá. Oh, wow. Y mi doctorado en la UBA, que egresé recién, es en Derecho Constitucional. Ellos me permitieron hacer el doctorado en la UBA porque yo fui 8 años profesor de Lógica Jurídica en Derecho. Como estuve 8 años dando Lógica Jurídica, es que se me metió en la mente estudiar Derecho. Entonces, y como daba Lógica Jurídica, entonces eso creo que le conté a Daniel. Es decir, yo tenía alumnos que eran al mismo tiempo mis compañeros. Y también alumnos míos que fueron hace 8 años alumnos, eran mis profesores en Derecho y eran muy buenos profesores. Entonces, yo tuve la experiencia una linda experiencia al estudiar Derecho aquí en la Católica mismo. Pero ha sido un sacrificio duro. Fue un sacrificio tanto económico, de tiempo, de trabajo, de esfuerzo. Sí ha sido un esfuerzo. Por eso estoy un poquito tenso, porque el 17 de mayo tengo que hacer el complexivo. Y los complexivos son, como tú mismo dijiste, ¿no? ¿Pero tú elegiste hacer complexiva en vez de tesis o cómo es? Sí, yo elegí porque como tengo que escribir mi tesis doctoral, entonces dije, no, mejor hago complexivo. Si logro pasar complexivo, está bien. Si no logro el 17 de mayo, que es mi cumpleaños encima, si yo no paso, se dan cuenta que si no paso el complexivo, todos mis cumpleaños van a ser muy tristes. Porque voy a recordar que el día de mi cumpleaños no me gradué. Entonces va a ser, yo le dije, ¿por qué no me pusieron el 16 o el 18? Pero no, me ponen el 17 de mayo. Entonces ahí voy a dar mi complexivo y si logro graduarme, entonces ya me dedico a escribir mi tesis doctoral, que es lo que está pendiente. No quería escribir. Entonces ya no hay encuentro el 14. Ah, cierto. Es muy difícil que yo les vea el 14. Entonces, porque el 14, yo voy a estar estudiando. Voy a estar estudiando. Igual que este fin de semana. Es que entre semana no tengo ni un segundo. Llego a la universidad 6:30 de la mañana y me voy 9:30, 10 de la noche y es todos los días mucho trabajo. Somos empáticos porque nos pasa lo mismo. Sí, ¿no es cierto? Es el mundo, ¿no? El mundo ahora tiene ese ritmo así loco. Entonces voy a tratar de sábado y domingo, más bien este sábado y domingo estudiar mucho. Prometo que el lunes me pongo a calificar más trabajos de ustedes y hacerles observaciones. Y ya nada, ahora me quedo con los que quieran quedarse a revisar su definición. Pobrecito, decir. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. No me acuerdo si teníamos una actividad de cierre. Ah, teníamos una actividad de cierre. Eran las caricias. En estos 2 minutos que nos faltan. Caricias. Entonces, tienen que levantar la mano si alguien quiere dar una caricia a alguien de ustedes.
O yo designo. Gabriela, ¿a quién le quieres dar una caricia y cómo sería la caricia? Buenas noches, profe. Mi caricia quisiera darle a Gisela. A Gisela, listo. ¿Y cómo sería la caricia? Mi caricia sería una muy normal de mi parte, creo yo. No sé, un golpecito chiquitito quizá en el cachetito. Pero súper normal. Ya, ¿dónde está Gisela? No le veo a Gisela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí. No está aquí. Bueno, quizá le hayas llegado a donde esté esa caricia de un golpecito en la... Jessie, ¿a quién le quieres dar una caricia? Yo quiero dar una caricia a Alex. Creo que el día de hoy se ha ganado y todos quisieran darles la caricia. A Dani quisiera darle la caricia. ¿Y cómo es la caricia? Que todos. A ver, Dani. A ver, creo que entre todos. A ver, Dani. Pongámosle un emoji ahí. Uno, dos y Todas tres. las Aquí, caricias en a este Daniel, perfil por lindo favor. que tiene Todas las Dani. caricias a Daniel. Tenías que... Aquí, profe, aquí. Justo. Todos a Daniel, por favor. Todos, un emoji. Ahí va el mío. Es el colmo. Gracias, Jessie. Gracias, Jessie. Ok. Elizabeth, ¿a quién quieres darle una caricia? Era lo mismo, una pequeña y suave caricia a Dani. Ok. Dani, ¿a quién quieres darle una caricia? ¿Y cómo sería la caricia? Puchica, ¿a quién quería dar una caricia? Yo no soy de caricias, no soy de caricias. Lo que sí sé es que si hacemos las interpretaciones, como ya estamos distribuyendo los personajes, ya tengo candidatas para la serpiente. Ok, ese veneno terrible. Marlon, para terminar, ¿a quién le darías una caricia hoy día? ¿Y cómo sería esa caricia? Bueno, profe, supongo que sería un abrazo de despedida de buen fin de semana con buenos éxitos y sería un abrazo fuerte para todos, profe, no uno en concreto, para todos sería, profe. A todos, pero tienes que elegir una persona. Chuzo, está complicado solo a uno, no sé, a Jessie, está bien, Tienes, Jessie tienes, Chanataxi. tienes dos brazos y tienes que Ujú. ir a una persona para darle el abrazo. ¿A quién dijiste? A Jessie Chanataxi, profe. A Jessica. Jessica, acabas de recibir un abrazo. ¿A quién le darías una caricia y cómo sería esa caricia? A ver, sería a Gaby. A Gaby una caricia o una palmadita en el hombro. Una palmadita. No le devolvió la caricia al Marlon, qué barbaridad. Ok, Gaby ya dio su caricia. Silvi, ¿a quién le darías la caricia y cómo sería la caricia? Yo voy a dar un beso. Un beso. ¿A quién le darías el beso? ¿Y cómo es ese beso? ¿Y dónde el beso? ¿Y cómo el beso? Yo le doy un beso en la punta de la nariz ¿A quién? a mi queridísima amiga Jessica Galeas. A Jessica Galeas. Ok, ella ya dio una caricia. Pauli, ¿a quién le darías una caricia? ¿Dónde y cómo sería la caricia? ¿Y a quién? Yo le daría un abrazo a Kerly. A Kerly, gracias. Kerly, ¿a quién le darías una caricia? Le devuelvo otra caricia a Pau. Ya, ok, le devuelvo. ¿Y cómo sería esa caricia? ¿Cómo sería Le daría una caricia en el rostro, en el cachetito. una caricia en el rostro? Ok. Felipe, ¿a quién le darías una caricia y cómo sería la caricia? Yo creo que una caricia, un fuerte abrazo a todos mis compañeros. Pero En tienes que general, elegir uno, no, tienes que elegir a una persona. a una persona, pues entonces sería a John porque se ha portado todo bacán. ¿A quién dijo? No entendí. A John Mendoza. A John, ok, gracias. John, ¿a quién le darías una caricia?
Yo no daría una caricia, yo daría un puño cerrado, ya saben a quién. Este se pasó hoy día. Entonces, ya, pero déjalo que va a haber una oportunidad que nos vemos presencialmente. Ahí me van a ver, ahí me va a El escuchar. 21, traten de venir el 21. Que ahí ya estoy ya fuera de mi examen. Rafael. Pero, profe, real la fecha. Sí, porque ya estoy fuera de... Y ayer hablé con una casa de retiros y les dije que si podemos estar ahí ese día y me dijeron que sí. Y si queremos que nos den la comida y todo, y si queremos dormir. Entonces estaba pensando incluso pudiéramos pasar una jornada doble para hacer las 8 horas de la semana el sábado 21. Pero bueno, podemos conversar la próxima clase. Rafael, es un lindo lugar, queda en San Rafael. Rafael. Yo justamente se me ocurrió viendo el Albion su nuevo corte, hacer una caricia en su... Es chéverazo cuando alguien se corta tan chiquito y le pasas la mano, ¿no? Se siente súper bien. Yo también me uno a la caricia. Eso en mi tierra suena raro. Le da una caricia a la pelada de John. Dice. Ok, buena observación. Elizabeth. Profe, con respecto a la reunión vuelta del 21, ahí sí ya creo que no podríamos, no solo yo, sino algunas personas, creo. Por lo que es feriado. Sí, por lo que una es feriado y eso creo que ya tenemos, o sea, en lo que es a lo personal, yo tenía destinado ya ese feriado, por lo que le moví el 14. Entonces, ahí sí. Ah, bueno, ok, ya veremos. Sí, profe, yo tampoco para el 21 porque tengo todo el mes copado los sábados, excepto el 14 y es mañana. De ahí todos los sábados fregado. Ok, ¿qué pasa? Hacemos el 14, pero voy a estar un poquito ausente. Me ayudamos a estudiar, no se preocupe. Ahí me ayudan a Que estudiar. nada sabe, nada teme. lección, ¿Qué pasa? profe. Porque pasa. Le ayudamos a hacer los acordeones. Los dos abogados Villacrés. Ah, cierto, ahí ellos me ayudan. Ellos Consorcio Villacrés a su disposición. Sí, bien, muchas gracias. Norma Natalie, ¿a quién le darías una caricia y por qué? ¿Y cómo, digamos? Puede ser a dos. Claro, a ver, ¿a quiénes vas a dar la caricia? Al compañero Felipe y a Hugo, porque en realidad me han ayudado bastante. Y les, ¿qué caricia? ¿Cómo es? De los cachetitos, presionales a los dos. Sí. Hugo y Felipe, por favor, háganse así, porque imaginen que les está haciendo Norma. Dice, muchas gracias, dice. Hugo, ¿a quién le darías una caricia? ¿Y cómo? A ver, le daría la caricia a Norma también. Le devolvería la caricia. ¿Cómo sería? Porque también se han portado chévere en los trabajos grupales. Hemos hecho un bonito grupo para hacer las actividades académicas. ¿Y cómo sería la caricia? A ver, sería en la cabecita así. En el pelito de Rosario, así. Es bonita esa caricia también, ¿no? Ajá. Ok. Giovanna Gabriela, que está sin cámara. Ya está dando clase, profe. Ah, ya está dando clase. Sí, profe, perdón. Ya, y Pero John, sí estoy escuchando. John, ¿cómo le darías a Giovanna Gabriela una caricia entonces, que está dando clase? ¿A mí? Tú a Giovanna, ajá. A Hugo. A Hugo No, le darías. tú a Giovanna. Yo. Ah, ya, otra vez. A ver, es que no la conozco, pero sí le daría un beso. Apasionado. ¿En dónde le darías el beso? Aquí, como siempre. Ay. Bueno, es que no sé si es bajita o es alta, pues yo soy alto, pues ahí se va a ver una dificultad. ¿Cómo que apasionada? Y tu esposa te ha de ver, tranquila. Oh, ya durmió afuera, John. John ya quedó afuera ya hoy día. Tranquilo, que no. Ya van dos. Hablé sin pensar. Ya van dos. La otra clase también fue una. Ok, yo les mando también una caricia. Es un, ¿cómo se llama esto?
A mí me gusta hacer una cruz en la frente de la gente que quiero mucho. No sé, no sé, es como me siento como, no sé, tal vez fue porque es como una bendición, algo así, ¿no? Entonces les mando una cruz en cada una de sus frentes y que tengan un lindo fin de semana y que puedan hacer su plan y que les vaya muy bien. Nos vemos el día miércoles. Un fuerte abrazo, ¿sí? Descansen, compañeros. Bye, bye.